Muy queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a su programa Charlas Bíblicas, este día 26 de agosto de 2020. Tenemos ahora el lujo de la compañía de nuestro hermano Roberto Islas. Doctor, cuánto gusto saludarte. Unas palabras, hermano. Bienvenidos, hermanos, a este programa de charlas bíblicas en prácticamente todo el mundo. He visto que se conectan de América del Sur, del centro, del norte, de Europa. Bueno, es un gusto saludarlos y estar aquí con ustedes, hermanos, en el amor de Cristo, acompañándolos y dejándonos entrar a sus hogares. Un miércoles más. Ahora tuve la oportunidad de venir a acompañar a José Antonio, porque la vez pasada lo vi muy solito y dije, pues no, que no esté solo, ahí voy. Y aquí estoy, hermanos. Bendiciones. Les comunico los saludos de nuestro hermano Armando González, que en esta ocasión, por causas de fuerza mayor, no pudo venir. Pero miren ustedes qué gratísima compañía tenemos ahora. Y en primer lugar queremos dar las gracias a todos los hermanos que retransmiten este programa de charlas bíblicas y lo hacen llegar a muchos más hogares. En primer lugar quiero dar las gracias y saludar a los hermanos que manejan la página de Sola Escritura para México y Latinoamérica. También al grupo de Teología e Historia de la Cristiandad para Latinoamérica y los Estados Unidos. También al grupo Teteleste en Chile, a nuestra hermana Beatriz Scampini desde Argentina. A todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento de todo corazón por sus esfuerzos. Saludamos también a todos nuestros hermanos de las comunidades hispanas de Canadá, de Estados Unidos, de Centro y Sudamérica y España. Muchas gracias por conectarse con nosotros y acompañarnos en este miércoles. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro tema general de los sellos distintivos del creyente. Habíamos informado que el tema del sacerdocio de los creyentes como sello distintivo quedaba todavía pendiente de ser cerrado hasta que nuestro hermano Roberto Islas nos hiciera una serie de observaciones que van a resultar ciertamente muy interesantes para todos nosotros sobre este tema, y con esto cerramos el subtema del sacerdocio de los creyentes. Así es que, hermano muy querido, pues qué gusto tenerte aquí. Siempre es muy grata tu compañía y tu palabra. Y bueno, pues todos somos oyentes tuyos. Gracias, hermano. Hay que dejarlo abierto, hermano, porque a lo mejor nos falta agregar a alguien más de los que mencionamos de América y de España. No sé si Sí. por ahí en algún otro país alguien de pura casualidad puso charlas bíblicas y está en Japón y nos está oyendo, no lo sé. Pues vamos a dejarlo abierto porque uno nunca sabe, y luego como lo retransmiten muchos, pues ellos no sabemos realmente quiénes están contactándose con ellos directamente. ¿Cuánta razón Entonces, tienes? una bendición, un saludo, hermanos, y si no los mencionamos no es porque no queramos, sino más bien porque no sabemos de dónde nos estén escuchando. Bueno, yo comenté con Armando en alguna ocasión, que será unos 15 días que platiqué con él. Le decía que nos faltaba amarrar, cerrar el asunto del sacerdocio cristiano. Nos faltaba un pequeño puntito que me gustaría tratar con ustedes, que es el vínculo de sacerdocio del creyente, del que es cristiano, con el sacerdocio de Cristo. Es un vínculo muy interesante que, pues, se mencionó ciertamente
pero se mencionó directamente de los textos, pero no escuché yo, ni de mi parte, porque yo las veces que estuve aquí no lo mencioné, y ni parte de los hermanos, tampoco vi el énfasis. A lo mejor lo que nos faltó fue un énfasis. Y yo le decía, hermano, sí es necesario resaltarlo, hermano, porque ese vínculo es muy importante. Y el vínculo está en lo siguiente, miren, voy a hacer una pequeña remembranza. A Cristo ciertamente, o al Señor Jesucristo ciertamente, le llamamos Jesús, como su nombre, digamos, de pila, su nombre como hombre. A mí no me gusta llamarlo humano, hermano, pero esa es solamente una cosa mía, ¿verdad? Porque en el diccionario dice muy claro que humano hace referencia a las características, incluyendo las imperfecciones de los hombres. Y entonces como que no le encajaría a él, ¿verdad? Porque ciertamente no las tiene. Al menos esa imperfección, pues el mismo autor de Hebreos dice, igualito menos sin pecado. Entonces ya no. Entonces llamarlo humano no me gusta, por eso me gusta más decir su nombre de hombre, ¿verdad? Su nombre de hombre, Jesús. El Señor tenía otro título que ahorita José Antonio nos lo va a explicar, nos lo va a decir en griego, que es este de hijo o hijo de Dios. Este nombre de, este título, perdón, de Cristo hace referencia a su esencia, a su igualdad con el Padre. No podemos usar tampoco la palabra naturaleza para él, porque ciertamente no estamos hablando de la naturaleza. Quizás una palabra más cercana sería a su sustancia o su ser, por usar palabras, hermanos, que son difíciles. Pero ese es otro título, y estoy haciendo referencia a los títulos porque el más importante de ellos en términos actuales para nosotros es este del sumo sacerdote. Pero voy con el tercero. El tercero con que lo conocemos a Cristo es precisamente el de Señor. Cuando nosotros le decimos Señor a Cristo, lo que en esencia le estamos diciendo es Dios. Es, digamos, el equivalente. Estamos haciendo referencia a su divinidad. El cuarto es precisamente el que más le gustaba al Señor, que era este de Hijo de Hombre, un título tomado del libro de Daniel. Y ahí lo que estamos haciendo referencia es a dos cosas muy importantes, a su soberanía y a su monarquía. El Señor es soberano y puede tomar todas las determinaciones que Él quiera. Y eso se refiere particularmente en dos puntos. Como Salvador, es decir, Hijo de Hombre hace referencia a que Él es el Salvador, pero también a que Él juzga. Y quizás hasta eso fue un poco la confusión, por ejemplo, de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista decía dos cosas de Jesús. Decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo referencia a su acción salvífica como Hijo de Hombre, pero también decía, su aventador está en su mano, haciendo referencia a su capacidad de juzgar. Y Juan tenía ciertamente esta doble perspectiva de Jesús, y por eso le manda a preguntar si él es, porque si tú te acuerdas, él trae esta confusión, pero no lo ve que saque su aventador para limpiar su era, no lo ve, y lo ve así muy cordero, sí, dice, pues sí, pero ¿será o no será? Por eso entra en duda cuando está en la prisión, ¿se acuerdan? Y le manda a preguntar, bueno, porque exactamente el título de Hijo de Hombre que Jesús utilizó en el momento histórico cuando estuvo aquí, fue más este aspecto de Salvador que el de juzgador. Eso se lo reservó para la segunda venida, y así ha de ser. Y el cuarto es este de Cristo. Ahí lo que estamos haciendo énfasis a que es el ungido, y ungido para su ministerio, aunque tiene otro aspecto esto de Cristo, porque también significa identidad con los pecadores arrepentidos. Por eso el bautismo de Jesús, bueno, son detalles que no voy a entrar ahorita, solo quiero hacer referencia a esto. Y este ungimiento pues tiene tres características que ustedes conocen muy bien, esta de ser profeta, de ser maestro, de ser monarca y por último de ser sumo sacerdote. Una cuestión que no utilizó él cuando estaba, digamos, aquí con nosotros como el Emmanuel, sino que se inaugura precisamente en la cruz
y que está ejerciendo ahorita. Y este es el énfasis que yo quería hacer, porque precisamente el autor de Hebreos se desgasta prácticamente en todo el libro para hablarnos de esta parte que Jesús está haciendo hoy en día. Este es, digamos, el trabajo que está haciendo hoy. Está sentado a la derecha del Padre, pero está haciendo algo. Y eso que está haciendo ahora es precisamente este oficio de sumo sacerdote. Ahorita Cristo no es maestro en los términos que lo entendimos cuando estuvo aquí con nosotros, ni profeta, no está haciendo estas funciones, sino más bien está haciendo la función de sumo sacerdote. Y ese es el detalle al que quiero entrar y por eso quería llegar. Entonces, vean, Jesús, Señor, Hijo de Dios, Cristo, y finalmente sumo sacerdote, pues son los títulos que le dan los primeros creyentes, los apóstoles, a Cristo, o que él mismo se dio, o que el ángel le dio, el nombre de Jesús se le dio, puso un ángel, que denotan diferentes aspectos. Pero hoy quiero centrar un poquito la atención en este de sumo sacerdote. Y para eso los quiero llevar a dos textos donde es muy claro. Y el segundo, que el primero, los dos primeros textos están en Hebreos, capítulo 2, versículos 17 y 18. Y el segundo está en Apocalipsis, está en el capítulo 20, versículo 6, que son dos textos, pues uno de Hebreos, aunque en realidad son dos versículos, y uno de Apocalipsis, porque quiero hacer esta unión del sacerdocio que ya explicaron muy ampliamente mis hermanos que tenemos, y las funciones que hacemos, que ahorita las voy a resumir rapidísimo, y las que está realizando Cristo ahorita. ¿Y por qué se necesita el complemento? Aunque se oiga extraño lo que voy a decir, ¿por qué Cristo necesita el complemento de sus hermanos, que somos nosotros, para ejercer plenamente su oficio sacerdotal? Fíjense nada más, qué privilegio. Es un privilegio enorme. Es decir, Dios nos hace como indispensables para Él, no porque nos necesite, sino porque Él lo quiso así. Nos quiso dar esta dignificación, esta gloria que le pertenecía solo a Cristo y que de alguna manera Él la comparte con nosotros. Y casualmente, a pesar de que Pablo por ahí lo otea un poquito recuérdame tú, Romanos 12 creo, donde habla de algo del sacerdocio, aunque no lo menciona como sacerdocio, presentad vuestros cuerpos, etcétera. Todas esas citas paulinas que hacen referencia un poco al sacerdocio, aunque él no trata el tema en sí mismo. Pero vean, son precisamente Pedro en el año 64 cuando escribe la primera de Pedro, Hebreos, que es una carta del año 70, y Apocalipsis, que es del año 26, donde está desarrollado el tema. Es casi en las últimas cartas. Y en ninguna Paulina, en términos de sacerdocio, en ninguna Paulina. Entonces, es interesante cómo se deja esta información tan trascendente hasta el final, precisamente porque las primeras fases fue de desarrollo, de consolidación, de establecimiento de las doctrinas muy, muy, muy fundamentales, la gracia, la salvación, las obras, todo esto, que fue una chamba extenuante para Pablo, ¿no? Y que delega el Señor Jesucristo precisamente en Juan y en Pedro y en el autor de Hebreos, la responsabilidad de detallar, porque está muy, muy detallado, sobre todo en Hebreos y en Apocalipsis, del sacerdocio de Cristo y de los creyentes y el vínculo. Entonces, adelante, hermanos, si gustas, empezamos con los dos de Hebreos, 2, 17 y 18. Con mucho gusto, hermano. Voy a citar de la Biblia textual, cuarta edición. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Por lo cual, convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos, para que les fuera un misericordioso y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo, pues en lo que él ha padecido siendo tentado, es capaz de socorrer a los que están siendo tentados. Híjole, ahí me encanta cómo lo dice, ¿eh?
Vean que es una función actual y vigente. Ese último parrafito que leyó mi hermano es demoledor. Está tomando consideración el Señor, el Padre, están tomando en consideración que el cristiano sigue pecando, que incluso es tentado o probado, como dicen en algunas otras versiones. Y que entonces, cuando eso ocurre, y por supuesto el cristiano peca porque eso no es innegable, ya lo hemos explicado mucho en otros pasajes, ahí está el trabajo del sumo sacerdote. Ahí está. ¿Quieres que lo vuelva a leer? Si quieres desde el 14, hermano, ¿me haces el favor? Con mucho gusto. Así que, por cuanto los hijos fueron consubstanciales con sangre y carne, de igual manera él también participó de lo mismo, para que hiciera ineficaz por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librara a los que, por temor de la muerte, están sujetos a vivir en esclavitud, porque ciertamente no viene en ayuda de los ángeles, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham. Por lo cual convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos, para que les fuera un misericordioso y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo, pues en lo que él ha padecido siendo tentado, es capaz de socorrer a los que están siendo tentados. Fíjense, la doble actividad, ahorita que ya lo completo, se percibe mejor esta doble actividad. Miren, una, el que no es creyente, pero que fue elegido por Cristo para ser salvo, va a llegar su momento en que va a ser llamado. ¿Estás de acuerdo? Va a llegar el momento en que va a ser llamado. Y cuando es llamado, sin duda alguna, ahí entra el sacerdocio de Cristo. En ese momento va a ser limpiado. Digo, es un evento histórico que ya ocurrió, pero se hace efectivo en el tiempo. Es limpiado y, digámoslo así, presentado por Cristo ante el Padre. Ese es uno de los trabajos. Pero después en su caminar cristiano, que es el caso, por ejemplo, de nosotros, pues esta persona, nosotros, vamos a cometer pecados. Y ahí entra la segunda función. Como diciendo, yo ya pagué por ese pecado ya está pagado. O sea, es ya hijo tuyo, hablando del Padre, es hermano mío, dice Cristo. Fíjense que son dos funciones. La que nos lleva, los que nos hace ser cristianos, que allí es una parte muy importante, y después en nuestro transitar. Esta cosa que tú decías, 8 días de limpiar, pues se hace efectiva a través del sumo sacerdocio de Cristo. Son dos funciones. Ciertamente nosotros no tenemos nada que ver con la segunda. Ahí no participamos nosotros como sacerdotes, ahí al contrario, somos nosotros los que cometemos pecado y es Cristo el que, ahí dice en la última parte del 18, si no me recuerdo, ¿lo leíste? La última parte. Es capaz de socorrer a los que están siendo tentados. Fíjense, a los que están siendo, en tiempo, no sé, verbal. Presente y continuo. Fíjate, es decir, eso hacemos, ya sea por pruebas o por tentación, porque la idea es que él lo padeciera y lo vivió allá en el desierto cuando el diablo lo tentó en el día 40 de todas las formas posibles. Él lo vivió en carne propia y entonces él sabe el grado de dificultad que esto tiene. Aún lo fue para él, imagínense para nosotros con naturaleza caída. Como él lo sabe, puede hacer eso. Esta es la fase en la que él sigue ayudándonos. Ahorita les voy a explicar por qué tiene que hacerlo. Es decir, podría decir cualquiera, bueno, pero si ya pagó por los pecados, ¿por qué tiene que estar intercediendo? Porque nos falta el texto de Apocalipsis. Ahorita lo vamos a tomar para que vean la razón justificativa. Pero hay otro dato importante ahí. El asunto es que cuando Cristo muere en el Calvario y resucita y asciende al cielo, ahí dice muy claramente que Satanás va para abajo. ¿Lo puedes volver a checar ese pedacito, hermano? Para que hicieran eficaz por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Va para abajo. Y en Apocalipsis todavía es más claro el asunto, Dice, lo mandó a la tierra. En Apocalipsis está más claro. Bueno, entonces son puntos, vean. Entonces, en lo que debe de quedar ahorita claro del sacerdocio son dos puntos. Primero, el que no es creyente, pero que fue electo, pues ahí ya no hay retorno. Y en algún momento de su historia será llamado
y cuando sea llamado efectivamente, entonces, digamos, en ese momento se aplicarán los beneficios de la obra de Cristo en la cruz, se harán efectivas para esa persona, y con eso ya va a ser cristiano. Y a partir de ahí, su andar. Aquí nos está hablando de esta segunda parte de su andar. Haciendo referencia a las dos, está detallando la segunda, porque el versículo 18 habla de los que ahora son probados. No sé cómo lo diga en griego, pero me imagino que debe de estar perfectamente bien la traducción, porque me suena muy bien. Sí, a los que están siendo tentados, y también puede traducirse probados. Entonces, imagínense, esa función es importante. Entonces, hay que ver las dos. En la segunda ya dije, no podemos participar, o más bien participamos, pero de la forma negativa, cometiendo los pecados o las infracciones, siendo probados o tentados. No significa que siempre fracasemos. Acuérdense que Pablo en Corintios aclaró que Dios proveerá medios de salida, etcétera. Entonces, no significa que nomás porque somos probados estemos pecando. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que ahí está la intermediación del sumo sacerdocio. La primera es la que ahorita más me interesa, que es la que tiene este vínculo del que yo decía que es necesario. Y para eso vamos a ir entonces al otro texto que yo les comentaba, que es el texto de Apocalipsis, que les dije que era el 20, por aquí lo había apuntado, el 26. Mis hermanos mencionaron los otros textos, el texto de 1.6, de 5.10. En el primero, en el 1.6, nomás los retomo para que ustedes se acuerden, ya los leyeron muchas veces y de muchas maneras y en muchas ocasiones. Los leyeron y explicaron, mis hermanos. En el texto de 1.6 habla de que somos reyes y sacerdotes para el Padre. Esta es una primera posición que toma Juan, hablándole a las 7 iglesias a las que dirige el Apocalipsis. Y luego el texto de 5.10, donde agrega que reinaremos sobre la tierra. A esos que fueron sacerdotes y reyes, agrega en el 5.10 que reinaremos sobre la tierra. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo se va a hacer efectivo esto? Y entonces la respuesta está en el 26, aunque pudieras leer desde el 4. No voy a explicar el 4 y el 5, hermanos, son complejos, pero sí se puede hacer, pero se requeriría un poquito más de tiempo del que tenemos de 1 hora, o del que yo tengo de 1 hora. Sino, me interesa hacer énfasis en el de 6, en el versículo 6, pero vamos a leer desde el 4, hermanos. Hermano José Antonio, me va a hacer favor de leerlo. Con mucho gusto. Apocalipsis 24, en adelante. Y vi tronos, y se sentaron en ellos, y les fue concedido juzgar. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ahí está la respuesta. Vean, el asunto se ve complicado, pero en realidad no está tan difícil, hermanos. Miren, en los versículos 4 y 5 solo voy a hacer este comentario. Está hablando de nosotros precisamente, de la parte que media en la primera resurrección, que es precisamente, acuérdense que estábamos muertos en delitos y pecados, y nuestra alma muerta, muerta. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Son las palabras tan duras de Jesús. La primera resurrección hace referencia precisamente a esto, a cuando te haces cristiano y se te da el Espíritu Santo y tú revives. Ahí es una primera resurrección, aunque debo de aclararlo que se refiere a una resurrección espiritual. La muerte ya no dice ahí, la muerte ya no va a reinar sobre los que pasaron por esta primera resurrección. Si quieres volverlo a leer, hermano, para que vean los hermanos. ¿Cómo no? Dice: esta es la primera resurrección, pero los demás muertos no volvieron a vivir. Esos, los que no participaron de este nuevo nacimiento, los que no son cristianos, para decirlo en palabras sencillas.
hasta que se cumplieron los 1000 años. Es decir, hasta el juicio. Este periodo es de esos 1000 años. Este tiempo que vivimos nosotros, a eso se refiere con los 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Nosotros, La muerte segunda no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. en este periodo. Es decir, cuando llegue el día del juicio, la muerte para nosotros ya, ni la muerte física va a tener ya potestad. Es decir, nuestra alma que ya es viva desde que nos hacemos cristianos es viva hasta la eternidad. Y lo único que faltará, en todo caso si ya hemos muerto, pues nuestro cuerpo glorioso y todo eso, ¿verdad? Y la muerte ya no va a tener potestad sobre nosotros. Pero mientras, ¿qué vamos a hacer? Ya seamos vivos o los que ya murieron y que están con el Señor, ahí lo dice en la parte final. Serán sacerdotes y reyes durante este periodo de 1000 años, este periodo que estamos viviendo. Acuérdense que hasta el Papa, cuando se cumplieron los 1000 años, no me acuerdo qué Papa fue, se me fue el nombre ahorita, estaba muy preocupado porque él sí pensaba literalmente los 1000 años y el año nuevo, digamos el cambio de año, dio una solemne misa porque pues ya era eso y ya venía y pues no pasó nada, ¿no? Ya pasaron 2000 y él lo tomó demasiado literal. En el primer milenio estaba muy preocupado por el cumplimiento de los 1000 años. No se refiere a 1000 años así en ese sentido, sino a este periodo de tiempo. ¿Y qué actividad estamos haciendo? Esa, la de sacerdotes y reyes. Pero vean cómo el detalle es tan importante, en el sentido en que nosotros, esta es nuestra actividad y esto ya lo habían mencionado los hermanos, nosotros presentamos a Cristo, fíjense, a aquellos, nosotros llevamos a los pies de Cristo a aquellos que nosotros hemos considerado que ya escucharon su palabra, y si Cristo los ha elegido, Él los va a presentar al Padre. ¿Ya se fijaron en la secuencia? Eso es lo que dice Hebreos. Ese es el trabajo de Cristo, presentarlos al Padre. Pero nuestro trabajo es eso, llevarlos. Esta obra de evangelización que hacemos forma parte del sacerdocio en términos de que nosotros, pues si no, dice Pablo, si no predican, ¿quién nos va a escuchar? ¿Cómo va el texto de Romanos? Dichosos, hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Fíjese nada más lo que está diciendo. Están haciendo una labor sacerdotal. Los que escuchan, una mujer de Teatira que nada que ver con Pablo, de repente escucha y hasta los obliga a quedarse en su casa. ¿Se fijan? Cuando llegó el momento del llamamiento y es presentada ante Cristo, eso hacemos. Cuando concurren a la iglesia, los estamos presentando ante Cristo nosotros, pues ¿y quién más? O pensamos que de repente solitarios van a llegar. No, siempre es por algo que escucharon y les llamó la atención, aunque haya sido muy lejano y se quedó ahí sembrado algo. Pero fíjense que esta función es el trabajo. Por eso Cristo decía que se va a difundir el evangelio a todas las naciones, es decir, todas van a ser receptores de esto. Y ese es el trabajo sacerdotal, llevarlos a los pies de Cristo. No es obligación, no es nada de eso. Nuestro trabajo es llevarlos. El Señor sabe los que son suyos y escuchan su voz y todo esto que ya han platicado infinidad de veces los hermanos. Pero ese es el trabajo en el que nosotros participamos mucho en esta función sacerdotal. Nosotros los llevamos a los pies de Cristo. Y Cristo, dice el autor de Hebreos, entonces al Padre. Déjame leer ese texto que has estado mencionando ya en varias ocasiones y que perfectamente, bueno, es tu explicación, es la exégesis del pasaje. Adelante, man. Dice, habla Pablo, dice, pero os escribí en algunos puntos osadamente como haciéndoos recordar por medio de la gracia que me fue dada por Dios para ser servidor de Cristo Jesús a los gentiles, para oficiar como sacerdote el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable, santificada por el Espíritu Santo. Presentar una ofrenda, presentar a los creyentes, lo que decías hace un momento. Sí. Y es una función sacerdotal. Fíjate cómo funciones, lo dice Pablo. Son funciones oficiar como sacerdote. Bueno, entonces, esto
Vean, esto, la importancia de este texto que acaba de leer, del texto de los dos textos, los dos versículos de Hebreos y este de Apocalipsis, sobre todo el de 20, el 26 fue, ¿verdad, hermano? 26, siempre se me olvida. 26. Nada más déjame dar la cita de este por si Ah, acaso. sí, cierto. Es Romanos capítulo 15, versículo 16. Sí, miren, debe de quedar claro que el asunto con nosotros es un sacerdocio santo. Y quiero hacer la distinción con el levita. Nosotros para nada somos levitas. No es nuestro trabajo, no fue nuestro trabajo, no es actualmente nuestro trabajo, no es ninguna función. Nosotros somos filiales, somos hijos de Dios, es una cosa distintiva. Los otros tenían un sacerdocio heredado, de humano a humano, el de nosotros es de origen divino. Por eso es un sacerdocio santo, es un sacerdocio distinto. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, ni conviene hacer semejanzas, porque ¿qué va con un sacerdocio meramente fáctico, material, a un sacerdocio santo, que lo dice, si quieres volver a leer, en Apocalipsis 26, que es la cita que me interesa mucho que vinculen? Porque a pesar de que Satanás acusa, ahí lo dice muy claro, es irrelevante su acusación. Imagínate, llega Satanás y dice, mira, Roberto, se acaba de cometer ese pecado tan terrible. ¿A poco es tu hijo? ¿A poco es tu hermano? Imagínate este diálogo allá arriba. Y Cristo diciendo, yo ya pagué por él. Esta función de sacerdote de Cristo en cuanto a nosotros. Y en cuanto a vamos a ingresar, de Cristo, Señor, te presento a que acaba de hacer una declaración de que quiere postrarse a tus pies, de que te quiere aceptar como Señor y Salvador. Y Cristo dice, sí, es de los míos, oye mi voz. Y Él lo toma para sí, lo presenta al Padre, y le dice, este también estaba escrito en el libro de la vida. Vean cómo encajan perfectamente bien los textos, y a mí me encanta eso, hermano. Adelante, hermano, ibas a leer el 20. Sí, nomás estoy esperando que me dijeras. Adelante, perdón. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hermanos. Y por último, las dos citas que habían dado mis hermanos y que insistieron mucho en ellas de Pedro, ¿eran qué dijimos? Estas eran 2:5 y 2:9. Así es. Primera de Pedro, ¿verdad? Sí. Primera de Pedro. En la primera es donde se habla muy muy claramente del sacerdocio santo, es decir, no levita. Eso significa no levita, sino un sacerdocio, pues, en términos muy especiales, distintos, separados. Pues la palabra santo hace referencia a que es distinto, un sacerdocio diferente, un sacerdote espiritual, un sacerdocio donde nosotros presentamos, por decirlo en palabras, y no me lo tomen tan literal, hermanos, nosotros presentamos la ofrenda, y la ofrenda es otro que Cristo va a aceptar. ¿Fijan la diferencia? Allá era un cordero que era simbólico, representaba un acto futuro. No, aquí representa algo real, personas reales, que Cristo acepta. ¿Se imaginan la importancia? Por eso es compartido este asunto, y por eso, yo pienso que por eso tomó tanto tiempo el desarrollo de esta doctrina, porque si bien Pablo la otea, es decir, la hace referencias al sacerdocio de los creyentes por ahí en varios pasajes, no, cuando se desarrolla plenamente, se desarrolla prácticamente conjunto en las cartas de Pedro, en Hebreos y en Apocalipsis, y al final queda la doctrina bien armonizada y vinculada. Ahora sí, hermano, si quieres. Primera de Pedro 2. Era versículos 5 y 9, creo. ¿Te parece que lea desde el 4? Adelante, hermano. Acercándoos a él, piedra viviente, desechada ciertamente por los hombres, pero escogida, preciosa ante Dios, vosotros también sois edificados como piedras vivientes, casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El asunto es espiritual. El santo significa diferentísimo.
a lo que había ocurrido con los levitas. Por eso nosotros nada tenemos que ver. A mí hasta por eso me choca que le llamen levitas a los que tocan música en las iglesias, Sí. ¿no? Los levitas, yo digo, ¿Sabes? Y ahora muchos pastores dicen que ellos son los levitas del tiempo presente. no, pues están desechando cosas tan maravillosas que están aquí. Claro, no tiene fundamento ni tiene No, 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 ese hechura. pacto, dice el autor de Hebreos, está derogado. La palabra es derogado, abrogado, ya, fuera, no sirve para nada ese pacto. Dice Pablo que son ejemplos para nosotros. O sea, Pablo dice que son ejemplos, no me acuerdo, es en Corintios, donde dice estas cosas sucedieron como ejemplos para aquellos que han de alcanzar. Exactamente. Son ejemplos, es decir, sí vamos a reír, sí hay cosas de Dios ahí, pero no como para realizar por el cristiano eso de los diezmos, todo eso, no, 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 eso era para otro asunto, era otra dispensación y Claro, claro que otros sí. rollos. Los levitas son otros rollos, nosotros somos sacerdocios santo, aquí dice espirituales. Adelante, no nos faltó una parte, ¿no? Sí, mira, bueno, el versículo viene hablando enseguida de Pedro, perdón, del Señor como piedra, pero adelante parece como que Pedro retoma el punto del sacerdocio y Sí, dice, pero vosotros sí. pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, y ahí está la otra característica del sacerdocio, es de filiación. Vean que el sacerdocio real, a eso se refiere, o real sacerdocio, es de filiación, es decir, es por herencia, porque está en nuestra sangre ahora. Es distinto al otro, ya lo mencioné, que se heredaba, que se tenía que buscar la genealogía para ver si entraba, si podía llegar a ser sacerdote o no. Y su máximo privilegio era entrar a ofrecer el incienso y salir, como lo hizo el papá de Juan. Como lo hizo Zacarías. Pero nosotros no, o sea, nuestro privilegio es enormemente diferente. Es un sacerdocio santo y real, porque somos hijos de un rey y además somos hermanos de Cristo. Y cuando se lo presentamos a alguien, a él, le presentamos a una persona a Cristo, imagínense lo que estamos haciendo. La máxima ofrenda que se puede hacer. No hay más, todo lo otro desaparece, corderos, todo. Por eso ya era necesaria la destrucción del templo. O sea, ya eso ya no servía para más nada. Y además Cristo lo había profetizado ahí en el libro de Daniel, que en el cumplimiento de las semanas el templo iba a ser destruido. Y el millón de personas que murió ahí adentro, ¿eh? Todo se fue, Tito acabó, y estoy hablando de la historia, en el año 70, Tito, hijo de Vespasiano, hijo mayor, hermano de Domiciano, llega a destruirlo todo, todo, todo. Era designio ya profetizado en el libro de Daniel, y por eso Jesús dice, el que le entienda. Y aquí no quedará piedra sobre piedra. El Ah, Señor había aumentado aquello, ¿verdad? sí, y no quedó piedra sobre piedra. ¿Ves todo esto? Le dice a los apóstoles. Pues no va a quedar nada, porque ellos le estaban mostrando la gloria y la magnificencia, y Cristo les dice, pues veanlo, porque es la última vez que lo van a ver, porque esto no va a quedar nada. Y en efecto no quedó nada. Así es que nada de templo ya. Nosotros los cristianos no tenemos nada que ver con eso. Ahora no, el templo somos nosotros. Y los que ofrecen los sacrificios es nuestra actitud, nuestra vida, nuestro compromiso. Todo eso que han explicado ya los hermanos, llevar a las personas ante Cristo, presentarlas, nuestra intermediación en la presentación. Nosotros no hacemos cristiano a nadie, eso debe de quedar claro. Como proclamadores, digamos, Anunciadores del Evangelio. anunciadores, ¿qué es lo que dice aquí? Para que anunciéis las proezas. Exactamente. Imagínate la importancia y la justa recompensa, y no porque merezcamos recompensa alguna, porque como dice el padre, pues si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, pues ¿dónde está la humillación que deben de tener conmigo? No, no, no. No, no es porque merezcamos recompensa, porque bien lo dice, cuando hayáis hecho el trabajo, digan, siervo inútil soy, porque pues para eso fui llamado y lo hice. ¿Qué hice de más? No, 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 eso nos queda claro. Pero sin embargo, además, Cristo como nuestro hermano quiere darnos algo, y eso se llama herencia entre los santificados.
O sea, todavía más por hacer algo que teníamos que haber hecho. Por lo cual debimos actuar por gracia en recompensa a que nosotros lo hizo alguien. Alguien hizo función sacerdotal con nosotros, nos llevó a los pies de Cristo, explicándonos algún texto de la Biblia, llevándonos a bautizar, acompañándonos en nuestras oraciones, no sé. Hay tantas formas en que esto se puede manifestar. Y el hecho de que cuando lo hacemos nosotros, ese mismo trabajo, no alcanzamos a pagar nuestra salvación, si alguien quisiera decir eso. No. Solamente es una pequeña muestra. Sin embargo, Cristo toma todo eso, lo valora tanto, lo valora que por nuestra mediación lleguen a sus pies, que aparte nos va a dar galardón, como lo llama Pablo, herencia entre los santificados, etcétera, hermano. Yo quería resaltar este vínculo, hermanos. A lo mejor no es algo tan glamoroso ni tan extraordinario. No, sí lo es. Sí lo es. Pero yo sí lo quería resaltar porque precioso, se nos había pasado por ahí hacer este nexo. Y miren, tuvo sus consecuencias. Les voy a poner un ejemplo. Nada más un ejemplo porque ya el tiempo está premiando un poco. Pero miren, por ahí del año, ¿qué sería? 96. Los nietos de Judas, esto no está en la Biblia, hermano. ¿De qué Judas? De Judas, el hermano de Jesús, el que escribió el libro de Judas, que tenemos antes de Apocalipsis. Sus nietos fueron tomados prisioneros y llevados ante Domiciano. Domiciano fue emperador después de Tito. Tito duró 2 años y Domiciano, no sé, como 16 años, no me acuerdo bien. Pero estuvo hasta el 96. Domiciano fue el mismo que corrió a Juan, lo mandó a la isla de Patmos. Bueno, ese Domiciano hizo traer a los nietos de Judas, hermano del Señor en la carne, porque los quería interrogar sobre esto. Esto ustedes lo pueden leer muy bien en el libro de Historia Eclesiástica, hermanos. Pues primero lo había escrito un tal Egesipo o algo así, y de ahí lo retomó Eusebio. Y bueno, es una narración histórica que no tiene nada que ver con el texto bíblico, no refiere esto, pero como dato histórico es importante para que vean la trascendencia de esto, y estoy hablando ya de lo que ocurre después. Los llevan ante Domiciano y los interrogan y les hace preguntas. Primero les pregunta sobre su condición, si son descendientes de David. Y ellos dicen sí, y con mucho miedo, porque en ese entonces estaba la persecución a todo lo que daba. Bueno, tal vez así que habían corrido a Juan, ¿verdad? Bueno, ellos dicen que sí, somos descendientes de David. Y les hace una pregunta sobre su dinero. Y ellos dicen, pues ahí sí no, somos pobres. Y le muestran las palmas. La narración dice que le muestran a Domiciano las palmas con todos los callos de trabajar en el campo del arado. Y ahí es donde Domiciano se extraña mucho. Dice, pues estos son descendientes de David, pues, ¿cómo está este asunto, no? Y les hace la tercera pregunta que más le interesaba a Domiciano, que era, ¿cuándo viene? Y cuando él pregunta cuándo viene, ellos entendían perfectamente bien a qué se refería. Imagínense el temor de Domiciano, me va a quitar mi reino. Y ellos le dicen, no es un reino, no es un sacerdocio aquí. Es espiritual y angelical. Y está reservado para el final del tiempo. Y entonces Domiciano descansa. No sirven para nada estos. Los menosprecia y dice, sáquenos de mi presencia. Fíjate nada más las consecuencias del linaje en sujetos históricos que, pues, digo, todos los hermanos de Jesús, los hijos de Pedro, todos ellos debieron de haber seguido con el cristianismo y debieron de pagar algún tipo de consecuencia. Digo, no tenemos las narraciones porque ¿cuántos libros habría entonces, no? Pero este detalle yo lo quería mencionar porque, pues, uno es gente relacionada, son descendientes de algunos de los hermanos de Cristo en la carne, son descendientes, y finalmente eran cristianos, y pagaron consecuencias, si bien no les fue tan mal en esa ocasión, ¿verdad? Porque fueron menospreciados, sin embargo sí fueron llevados, y cuando llegaron con mucho temor. La narración de Eusebio es muy dramática en cuanto a las preguntas que les hacen, yo las resumí, por supuesto.
y lo que ellos contestan, y su defensa, eso de mostrar las manos es muy gráfico. O sea, vean que tenemos que trabajar para sobrevivir, ¿no? Es lo que le están diciendo. Y la respuesta que consuela a Domiciano es precisamente que es para el final de los tiempos y que no es ahorita y nada. Entonces, llévenselos, no me afectan en mi reino, ¿no? Bueno, Domiciano pagó el precio, murió de una muerte horrible, mucho tiempo enfermo y terrible, sí, terrible, ¿no? Una cosa lastimosa. Pues pagó el precio por todas estas cosas que hizo, ¿ah? Pues toda la familia fue muy, siguió Nerva de emperador. Nerva, hace traer a Juan, lo perdona y regresa Juan a Éfeso. El año siguiente ha de haber durado Juan un año allá, nada más, desterrado. Y Nerva ya lo hace regresar. El tiempo para escribir el Apocalipsis, hermano. El tiempo necesario para escribir el Apocalipsis. Claro. De hecho, muchos autores, precisamente por esto, creen que él escribió el Apocalipsis y que muchas de las referencias son a Domiciano. O sea, de lo que estaba sucediendo a los cristianos en esa época. Claro. Domiciano fue un perseguidor, ¿verdad? Sí, sí. Después de Nerón fue el que siguió. O sea, Tito no hizo eso. Tito, que fue su hermano anterior a él, no hizo esa persecución. La hizo Domiciano. Y duró muchos años en el poder. Tito duró solo 2 años. Cuando murió su padre Justiniano, que había sido el emperador, le hereda a Tito el trono y a su vez Tito a su hermano Domiciano. Domiciano tuvo un hijo y murió. No pudo continuar la secuencia. Bueno. Ya hablaremos si quieren algún día de esa parte de la historia, pero ahorita por lo pronto me interesa mucho que quedara más o menos amarrado este vínculo para que vean nuestra conexión con Cristo no solo es porque nos salvó, sino también es de actividades, de cosas que hacen ustedes, hermanos, cotidianamente, porque no quiero pensar la cantidad de veces que ustedes le han hablado de la palabra a alguien. A veces en la comida, a veces porque oraste y diste gracias por los alimentos y te ven extraño y dicen, ¿y qué onda que da gracias por la comida, no? Entre los demás, ya sembramos. Son cosas a veces tan imperceptibles, hermanos. Y a veces cuando de plano le estamos predique a alguien porque sentimos la necesidad de hacerlo, y ahí estamos, y cuando menos acordamos ya está apostado a los pies de Cristo. Bueno, sabes, hermano, ahí me pareció interesantísimo, precioso, diría yo, entre muchas cosas que mencionaste hoy, hermano. El hecho de que el Señor comparte su actividad sacerdotal con nosotros. Sí, Él como sumo sacerdote y nosotros como sacerdotes. Nosotros como sacerdotes. Fíjense. Y decías tú como si Cristo necesitara de nosotros. Sí, Él nos ha hecho necesarios, podemos decir, sí, para Él. Bueno, sabes, hermano, que esto a lo largo de tu muy interesante enseñanza, hermano, me hizo recordar un versículo que está en Efesios. Adelante, hermano, me encanta Efesios. Que dice, hablando de esta complementariedad que hay entre la iglesia y Cristo, al punto de que, bueno, dice Pablo, cumplo en mi carne lo que falta por las aflicciones de Cristo. Es un texto dificilísimo, hermano. Dificilísimo, pero hay es decir, no es que Cristo haya quedado, es que el Señor concede estas cosas a los hombres, a algunos de ellos, ¿verdad, hermano? A nosotros los cristianos, a nadie más. Y fíjate tú, dice, estoy en el capítulo 1 y versículo de la carta a los Efesios y versículo 22. 1:22. 1:22. Dice así, Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y luego dice, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. La iglesia como complemento.
La iglesia, fíjate, esta es la manera en que traduce Juan Mateos y en la Nueva Biblia Española, que por cierto hacen una traducción dinámica, pero fascinante, te voy a decir, de este capítulo 1, donde dice que Él hizo de nosotros, no como se traduce aquí, que es lo mismo de cualquier manera. Aquí la palabra plíroma, que es plenitud, Ujú. que es el carácter de lo perfectamente completado. Ahí dice, la iglesia hizo de la iglesia su complemento. Oh, qué padre. Y dices tú, ¿cómo es posible que la iglesia, vamos, que Cristo no se entienda a sí mismo sin su iglesia? No, y veamos lo negativo si quieres. O sea, Cristo sin la iglesia es pura cabeza nada más, le falta el cuerpo. ¿Qué les parece? O sea, vean la fuerza de los textos, para que vean la importancia de nosotros para Dios, no porque valgamos algo, sino porque Él nos hizo así y quiere que seamos así y nos ha dado tantos estos privilegios. De veras que nos ha levantado del muladar para sentarnos entre los Sí, príncipes de su de lo vil, de lo menospreciado. Fíjate, de lo que no era para llegar a ser. Y mira, ser delante de Dios, hermano, pues es esto. Te digo que cuando uno va entendiendo poco a poco estas cosas, como que todos los textos me empiezan a encajar Acomodan como un maravillosamente. rompecabezas maravilloso, ¿verdad? Y nos damos cuenta que la escritura es algo así, y su doctrina, su enseñanza es como un reloj. ¿Te acuerdas de esos relojes suizos hechos a mano, donde hay 1000, o vete a saber, más piezas, todas importantes, todas perfectas, Todas armónicas. todas armónicas, el tornillito más pequeño, la cuerda, el resorte, todo hecho para la perfección. Y bueno, al Señor le ha placido colocarnos en una posición de esta naturaleza, tanto que dice que nos ha sentado en los celestiales. No, y faltan cosas importantísimas, por ejemplo, el asunto de nosotros vamos a ser la esposa de Cristo. Imagínense el cuidado que va a tener de nosotros. O algo más escatológico para asombrarnos, como por ejemplo, en la nueva era vamos a volar. Al menos eso dice Pablo en Efesios, ¿no? Los vamos a recibir en el aire. Pues no me imagino que estemos en el suelo. Si dice, o sea, imagínense. ¡Qué maravilla! Va a haber cosas extraordinarias en el futuro que ahorita ni nos imaginamos. Va a venir Cristo con aquellos, luego los cuerpos de aquellos se van a unir, dicen Tesalonicenses, ¿no? Y luego los que vivan en ese entonces, como si nada, van a recibir a todos. Y porque todos vamos a recibir al Señor en el aire. Ahí sí no hay excepciones, ¿eh? Todos, en el aire. Una nueva era inaugurada, no solo andar en la tierra, no, nada de aviones, ¿eh? Nada de helicópteros, nosotros. Bueno, solo para que vean lo que falta. Lo que falta. ¡Qué maravilla! Es para que se deleiten, hermanos. Falta muchísimo, pues. Ahí iremos avanzando poco a poco, hermanos. Así es que anímense, hermanos y hermanas todas, que saben, nuestra redención no está lejos, y son estas las cosas que nos aguardan. Bueno, pues, hermano, muchas gracias, de veras. Y mira, parece ser que 2 o 3 mensajes por aquí. Órale. Muchos Escucho algunos porque ya te dije que... sí, hermano. Sí, unos a la hora 5 minutos. a la hora más. que tú dispongas, No, sí. Nuestro hermano tiene que salir. Nuestro hermano Calixto Otazú, un saludo. Marta López de México, un saludo. Paloma Frau desde Montreal. Órale, muy bien. Gracias por escucharnos. Nuestro hermano Calixto Otazú desde Perú. Gracias, hermano. Abigail Zaratrusca, buenas noches. Andrés Sánchez Amperio, Daniel Amarilla, Minor Rodríguez Cortés desde Costa Rica, Daniel Amarilla desde Paraguay. Gracias, hermanos, Gracias. por señalar aquí el lugar desde donde nos escriben. Muchas gracias. La hermana María Beatriz Scampini, que también retransmite. Gracias, hermano. Saludos, un gusto escucharlos desde Pinamar, Argentina. Norton Madrid López desde Managué, Bolívar, Colombia. Mari Rivas Lara desde Argentina.
Nuestro hermano Fernando Nogara dice: buenas noches, apreciados hermanos. Gracias por tan simple y a la vez profunda explicación de un tema tan difícil como el milenio. Una enseñanza que resulta tan complicada de explicar cuando se toma literalmente la lectura. Sí, no me acuerdo del nombre del Papa, pero se los debo. El que le tocó vivir el cambio del año 1000 al 1001, que ya estaba muy preocupado por ese asunto, ¿verdad? Hizo misa a la medianoche, bueno. Sí, ese milenio todo el mundo estaba No, no, esperando. pues, se lo Causó, tomaron demasiado literal el causó asunto. sensación. Bueno, pues Fernando Nogara nos escribe desde Mendoza, Argentina. Un saludo para ti, hermano. Cuánto gusto recibir tus palabras. Marlene Rodríguez, qué preciosa enseñanza. Hermanos, qué privilegio escuchar. Gloria a nuestro Padre y gloria a nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestra hermana Beatriz Scampini dice: sí, como dice mi hermana. José Juan Porras Narváez, saludos amados desde Chihuahua, Chihuahua, México. Oh, bendiciones. Luego dice Marlene Rodríguez, Elías Gómez Vázquez, saludos y bendiciones desde Pachuca, México, cerca de ustedes. Así es, hermano. Bendiciones, hermano. Nuestro hermano Alexander Porras Cascante, saludos, hermano, desde Costa Rica. Nuestra hermana Beatriz Scampini, es extraordinaria esta enseñanza, gracias. Nuestra hermana Paloma Frau, qué manera tan hermosa de cerrar el tema, sacerdocio, sonaría solamente a servicio, servicio sí, pero lleno de amor de nuestro Señor, dándonos esa importancia. Así es, hermano. Así Amén. es, hermana. Tu hermana Bien Paloma. dicho, lo resumió mejor que yo, hermano. Amén. Yo me tardé una hora y ella lo dijo en un minuto. Perdone. Nuestro hermano José Salvador Espina, también desde Argentina, desde San Juan, Argentina. Buenas y bendecida tarde, noche, mis amados José y Roberto, bendiciones y paz de Cristo a los que aprendemos del Espíritu Santo de Dios. Fuerte abrazo, hermano José Salvador. Nuestra hermana Consuelo Garcés, somos como piñones que engranan los del reloj. Ah, ok. Así sí, es. por los engranitos, ¿verdad? Que tienen. Nuestra hermana Conchelito, gracias, hermano. Charlas bíblicas, esto nos lo manda, yo creo que nuestro hermano Jesús Lozada, a quien le agradecemos muchísimo hoy y siempre por su amor, por su atención, por su diligencia, por su trabajo, hermano, muchísimas gracias. En su celular están los hermanos que retransmitieron en vivo el programa Hermano Septién. No di yo lectura en su momento porque no tenía los nombres, pero me refiero a Adib Kseb, nuestro hermano Calixto Otazú, dice nuestro hermano Alexander Porras, allí inició a retransmitir, no sé si deba o no, en fin. Bueno, pues a todos nuestros hermanos que están retransmitiendo, que no mencionamos al principio, porque no vimos sus nombres, hermanos. No, de cualquier manera ya saben que les agradecemos mucho que lo hagan. Muchísimas gracias. Dice, hermano, complementa en Colosenses 1, 18 y 19. Adelante, hermano, a ver. Última cita antes de irme. Dice Colosenses 1, 18. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto agradó que en Él habitara toda la plenitud. Amén. Amén, hermano. Toda la pliroma, esta pliroma a la que decíamos se refiere también Efesios capítulo 1, ¿qué era, hermano? 22. Y en la que estamos incluidos, por cierto. Y en la que estamos incluidos. Caray, hermanos, pues, y hermanas muy queridos y queridas, muchísimas gracias por su participación. Reciban un saludo muy fuerte de nuestro hermano Armando González, que nos ha pedido que los salude a todos. Hermanos, pues, si no hay otra participación, si la hay, no sé, yo puedo esperar un momento más con mucho gusto. Nuestro hermano tiene que retirarse, nuestro hermano Roberto. Te agradecemos, hermano, de veras. Al contrario, hermano, un gusto estar aquí Una contigo. muy valiosa exposición que has hecho y un cierre magnífico de este tema del sacerdocio. Hermanos, pues me retiro, muchas gracias. Dios nos cuide mucho.
Si Dios nos da vida, aquí estaremos en otra semana que me inviten. Gracias, hermanos. Hermano, tú siempre eres bienvenido aquí. Dios te guarde, hermano querido. Bueno, pues creo que no tenemos una participación más. Hermanos, pues nos despedimos esta noche con todo cariño de todos ustedes. Su hermana Marta López. Gracias por su tiempo, hermanos. Es un placer, es un privilegio servirles y tenerles como nuestros invitados a estas charlas bíblicas. Que el Señor los bendiga ricamente y con su ayuda nos veremos para el próximo estudio, para la siguiente reunión de charlas bíblicas. Reciban un fuerte, cariñoso abrazo. Buenas noches.